Amigos, era de esperarse lo siguiente. No sé en qué mundo creyó Roberto Gil Suárez que podía llegar a ser ministro de la Suprema Corte con todo el historial tan pesado que tiene y conexos con García Luna. Hemos visto en el transcurso de todo este tiempo cómo fue una de las figuras que estuvo pegándole, gritando, diciendo que las cosas no estaban bien y obviamente queda fuera y tiene que ponerse a llorar. Y va a llorar nada más y nada menos que con Ciro Gómez Leiva para que le dé palmaditas en la espalda. Realmente creía que tenía oportunidad, amigos, y que el mexicano le iba a dar el voto de confianza sobre un poder judicial. Imagínense cómo hubiera quedado el crimen, cómo hubiera quedado la impunidad si este señor llegaba a ser ministro de la Corte. Y todavía, en llantos, dice que en la tómbola celebrada el fin de semana, que fue una trampa en la insaculación. Vean lo que dice prácticamente a base de llanto Roberto Gil Suárez. Mientras tú seguramente te encontrabas preocupado por lo que pasaría con los aranceles de Trump, Morena y Saldívar avanzaron con sus trampas en el agandalle del Poder Judicial. Déjame contarte el fraude de la semana, el de la tómbola y las pelotitas. Además de autoritarios, ahora resulta que hasta son suertudos. De los 27 aspirantes que superaron la famosa tómbola, 4 trabajaron directamente con Saldívar. 6 tuvieron cargos judiciales o administrativos en la Ciudad de México, que ha sido gobernada por Morena en los últimos 30 años. Y 6 fueron nombrados por López Obrador en su gobierno o para puestos administrativos. Es decir, 16 de 27 están directamente vinculados con Morena. ¿Cómo le hicieron para correr con tanta suerte? Pues muy sencillo. Saldívar sacó de la tómbola a todos los incómodos para que los suyos tuvieran más probabilidades. Así. Según la Constitución, en la tómbola debía haberse incluido 90 pelotitas, pero Saldívar eliminó a 51, los de carrera judicial y adversarios, dejando únicamente 39, de los cuales salieron sus 16 incondicionales. Todo esto viola las reglas que ellos mismos impusieron. Así de simple. Es un nuevo fraude y debemos combatirlo. Vamos a hacer denuncias e impugnaciones que sean necesarias. No podemos permitir que su asalto al Poder Judicial sea un día de campo. Por eso, involúcrate, indígnate, pasa la voz y ponte en acción. Indígnate. El indignado es el señor, porque simple y sencillamente lo mandaron a la fregada y no le permitieron poner las garras sobre el Poder Judicial. Y lo que se pone a llorar con Ciro, pues es esperado. El señor creía que tenía algún tipo de oportunidad sobre todo. Y él dice que no, que me bajaron de la elección judicial, que porque Morena quiere tener el poder absoluto. Y esto, amigos, lo dijo con Ciro. Escuchen nada más y ustedes planteen qué quería decir o cómo se siente el señorcito. 8:09 en la conferencia mañanera se está dando información pues relevante, noticiosa sobre el tema de los medicamentos, adquisición, distribución de medicamentos. No han llegado aún al caso a la continuación de la información del caso de Estados Unidos. Vamos a ir a Palacio Nacional en unos momentos. Antes, ayer estuvo aquí Roberto Gil, el abogado Roberto Gil, quien aquí anunció desde octubre que buscaría ser ministro de la Suprema Corte, dio sus razones, participó en el proceso, finalmente no quedó. No pasó a la tómbola ni en la lista del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ni en el del Poder Legislativo. Él dio sus razones, que consideraba que lo habían eliminado, fundamentalmente con la frase de aquí no pasa nadie, aquí no pasará nadie que no sea un cercano o un sumiso al proyecto de la 4T. Pero dijiste, Roberto Gil, gusto en saludarte, que no impugnarías la decisión. Pero algo ocurrió ayer que te llevó a cambiar la decisión, a juzgar por un tuit que publicaste, por un mensaje en X que publicaste al mediodía. Roberto, ¿qué fue? Buen día. Buen día, Ciro. Gracias por la oportunidad. Mira, sí vas a impugnar, el día de ayer, sí vas a impugnar. Sí, voy a impugnar y te voy a exponer mis razones, Ciro. Mira, ayer que platiqué contigo, te decía que la reforma constitucional, la reforma judicial, le daba amplia discrecionalidad al Comité de Evaluación para determinar si una persona tenía honorabilidad, fama pública, y que esa era una regla perversísima de la reforma. Era difícil discutirla, es discrecional, ellos pueden calificar qué es honorabilidad, qué es fama pública, quién la tiene y quién no. Eran las reglas del juego a las que yo me sometí. Y por eso te decía que no tenía sentido discutir la idoneidad subjetiva, pues porque era una regla discrecional que la reforma judicial le depositó
en las manos del comité de evaluación. Pero más tarde, a pregunta expresa de los medios de comunicación de nuestra compañera Sara Pablo, de hecho, Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, del cual depende el comité de evaluación, afirmó que la razón por la cual se me había descalificado es por un supuesto antecedente penal en España. Y eso es una verdadera infamia, Ciro. Mira, este refrito lleva 18 años. La primera vez que me presenté como candidato a dirigir Acción Nacional salió ese tema, una publicación por ahí de un medio de comunicación. En el 2002, en la campaña presidencial, volvió a salir y ha salido recurrentemente. Entonces, yo creo que este ya no es un elemento de subjetividad, sino de estricta objetividad. ¿Existe o no existe ese antecedente que me descalifica? ¿Cuándo, Ciro, te lo pregunto, ¿cuándo has sabido que yo pasé un año o más en prisión? No. Es una verdadera infamia. Entonces, pero esto fue en España, un incidente en un restaurante o en un centro nocturno. Hace 18 años, y la causa la puedo explicar perfectamente bien. Estaban intentando violentar a la persona que iba conmigo y ahí están los antecedentes. Pero en fin, eso fue hace 18 años, Ciro. Y siempre sale. Ahora, ellos dicen que hay una condena firme. Me imagino que fueron a pedir los antecedentes penales a el Reino de España, que homologaron la resolución y el proceso, que está autentificada conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, y que alguien lo aportó al procedimiento y que el comité de evaluación, en efecto, tomó en consideración la existencia de una pena privativa de libertad, Ciro. Es decir, que yo pasé más de dice la Constitución, un año o más en la cárcel. Es verdaderamente una infamia. Son unos cobardes. Como no pueden justificar el hecho de que no quisieron que yo compitiera, porque le tienen miedo a las urnas, porque se asumieron en la arrogancia de decir quién puede participar y quién. Eso ahora inventan este tipo de patrañas. Yo espero que en el expediente obre todo este supuesto antecedente penal en España, que sea la base de la descalificación. Oye, ¿y ante quién vas a impugnar? Alrededor de las 7 de la noche. Pues lo que procede es el día, sí tiene razón, sí, la impugnación es ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que ya hemos discutido mucho en qué lado está, pero no, ese no es el propósito. Vamos a quitarles la máscara. Ahora resulta que el presidente del Senado conoce el expediente de calificación de todos los aspirantes y dice públicamente la razón por la cual. Mira, Ciro, es tan vil esta patraña que el propio comité de evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo ya había determinado que cumplo con los requisitos de elegibilidad. La existencia de un antecedente no es un requisito de idoneidad, sino la tienes o no la tienes. Bueno. Y esa es justamente la patraña que los pinta de cuerpo entero. Son unos cobardes que no quieren enfrentarse a las urnas con alguien que piensa diferente y que además ha estado evidenciando el fraude, el tamaño del fraude que implica la reforma judicial, Ciro. Bueno, gracias, Roberto. Buen día. Gracias, Ciro. Gracias. ¿Cómo ves? Pues me parece que tiene sustento, tiene razón, lo explica perfectamente bien. En la lógica básica, Ciro, entenderíamos que una persona como Roberto Gil no les interesa en un proceso ya muy avanzado, no vaya a ser que la tómbola le dé la suerte y fuese elegido ministro de la Corte. Entonces, de alguna forma... La tómbola lo pasaría a la elección y luego la gente tendría que... Sí, bueno, de alguna forma pues lo pasaría ya para que la gente votara, ¿no? No vaya a ser que llegue a la boleta en todo caso y entonces pues fuese magistrado o ministro de la Corte. Entonces, de alguna forma pues habría que detenerlo. Pero está interesante el planteamiento porque entonces, más allá de los cuestionamientos que hay a la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, creo que los cuestionamientos que hace... ¿Y cuál fue el tema, amigos? Que incluso hasta Noroña lo llegó a decir sin pelos en la lengua. Explica por qué Roberto Gil Suart, exsecretario de Calderón, no fue considerado idóneo para el cargo de ministro. Y mentiras, ¿no? Dice Noroña. Abiertos, porque si obviamente la oposición se llena la boca diciendo es que los están bajando del proceso porque no piensan acorde a la cuarta transformación. En el caso de Gil Suart, el comité de evaluación determinó, por las razones que ellos explicarán si les preguntan, que no era idóneo. Entiendo que tiene los procesos de investigación que tenga abiertos no lo inhabilitan, pero entiendo que tiene una condena en firme en España y eso pues lo hace no idóneo, pero no es político el asunto. Pues si golpeó a una persona y fue sancionado en España, pues entra dentro de los supuestos de que tuvo problemas legales y tiene
con sentencias condenatorias, no procesos abiertos, porque si fuera por procesos abiertos podrían decir que hay persecución y que tal y tal. Fue en España. Alguien que quiera ser ministro de la Corte y que se lía a golpes afuera de un lugar de entretenimiento y que dañe físicamente a una persona, si uno de nosotros lo hiciera estaríamos liquidados. Pero se argumentan los asuntos políticos, eso no Bueno, hubo razones políticas. Bueno, vuelvo a insistir, nosotros lo mandamos a que golpeara gente en España saliendo de un nightclub. No, nosotros no lo mandamos, nosotros lo sancionamos. Le dijimos a los jueces españoles que lo sancionaran. No, nosotros emitimos una sentencia firme en su contra. En España, no. Pero entiendo que esa es la razón, pero pregúntenle al Congreso. Y esa es la realidad. ¿Cuál sería el tema? Pues imagínense, Gil Swart está envuelto en temas de corrupción, en temas de donde los ligan directamente pues con crimen. Y ellos creen que aún así pueden ser parte de esto. Y no, amigos. Él dice que fue hace 18 años esta situación. Bueno, fue hace 18 años. Pero al fin y al cabo, no te ayuda para todo el proceso. Y si un comité de evaluación dice, pues que es peligroso y puede ser riesgoso tener a una persona con esos antecedentes y sepa Dios cuántos antecedentes más puede tener actualmente que no han salido a la vista, es distinto. Pero obviamente Gil Swart dice, es una chicanada tan ridícula y falsaria que en la primera etapa del propio proceso, los dos comités de elección validaron que no tenían ningún impedimento para participar. Para poner en evidencia, me descalificaron por cobardes. Ahora voy a impugnar. Por bocón. Que impugne lo que quiera. Créanme, amigos, el resultado va a ser exactamente el mismo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.